Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y voy a leerles mi ponencia titulada Crisis migratoria venezolana, la piedra en el zapato del socialismo del siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, la riqueza petrolera de Venezuela lo convirtió en un foco receptor de migrantes provenientes tanto de la Europa de posguerra como de países empobrecidos de Hispanoamérica y el Caribe. Este fenómeno se prolongó desde los años 40 hasta finales del siglo XX. No obstante, avanzando en la tercera década del siglo XXI, la situación ha cambiado radicalmente. Venezuela expulsa población al punto de causar una crisis que es de las de mayor magnitud globalmente y que en el año 2021 solo fue superada por la de Siria, y que según ACNUR es la única entre las principales que no ocurre en un país en guerra. Aun cuando este fenómeno ha llamado la atención en tiempos recientes, en realidad comenzó 2 décadas atrás y su causa es multifactorial. Efectivamente, la salida de los venezolanos comenzó a un ritmo gradual, a principios de los 2000, pero se aceleró a partir de 2015, al punto de entrar a formar parte del debate político hispanoamericano. Se trataba inicialmente de un fenómeno de baja intensidad y caracterizado por un perfil de migrante altamente calificado, perteneciente a las capas medias y altas de la sociedad. Se les llamaba entonces balseros del aire, en analogía con los balseros cubanos que huyen de la tiranía castrista por mar. Los países receptores podían considerarse beneficiarios porque el nivel educativo y profesional de estas primeras oleadas estaba por encima de los promedios nacionales, incluido el de Estados Unidos. Pero desde hace poco más de una década, Venezuela registra la más alta inflación en el planeta, con cifras históricas inéditas. El salario mínimo se desplomó y para 2014 promediaba por debajo de $2 diarios. La economía era ineficiente e incapaz de generar nuevos empleos. La escasez de alimentos y el colapso de los servicios públicos, especialmente salud, educación, transporte y energía, se hizo patente. Adicionalmente, la delincuencia afectaba extensivamente a la ciudadanía. Según el estudio en COVID realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, los venezolanos perdieron en promedio 8 kilos de peso durante el año 2015 por alimentación insuficiente. En el año 2016, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que Venezuela atravesaba una crisis humanitaria. Las consecuencias de esta situación se reflejaron en el cambio sustancial del perfil migratorio, que pasó a ser masivo e indiscriminado desde 2017. Pasaron entonces a llamarse caminantes, porque abandonaban el país a pie. Los principales destinos eran las naciones vecinas, en particular Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Aruba y en menor grado otras naciones suramericanas, islas caribeñas, Estados Unidos y España. Ya desde 2016 en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Chile, Brasil, México, República Dominicana, Aruba y Trinidad y Tobago se registraron expresiones xenofóbicas contra venezolanos por parte de funcionarios locales como alcaldes, gobernadores y congresistas, y también por parte de población civil. Organismos responsables de monitorear la migración, como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, registraron ataques violentos a venezolanos, deportaciones forzosas e irregulares, explotación sexual y laboral, tráfico de personas y diversas formas de abuso y discriminación. Gobernantes en funciones como por ejemplo Lenín Moreno de Ecuador, Juan Carlos Varela de Panamá y Keith Rowley de Trinidad y Tobago, entre otros, realizaron declaraciones hostiles contra los inmigrantes venezolanos. En Perú, una de las promesas de campaña del presidente Pedro Castillo fue la de expulsarlos del país de ganar las elecciones. En el siguiente cuadro podemos ver gráficamente los principales receptores de migración venezolana. Como se ve, el 82% de los más de 6 millones de migrantes venezolanos en el mundo se encuentran en los 10 países que aparecen en dicho gráfico. Las medidas para solucionar los problemas que acarrea una migración de tales dimensiones mayormente han sido centradas en las consecuencias y no en las causas del problema. Por ello, las más visibles han sido la organización de operativos de repatriación forzada en ocasiones. Por su parte, el gobierno de Maduro puso en práctica el llamado Plan Vuelta a la Patria, que ofrece el retorno a ciudadanos que voluntariamente deseen hacerlo.
Los caminantes se desplazan por rutas cada vez más riesgosas, como por ejemplo el llamado tapón del Darién. La mayoría no posee los documentos de visado que los países han comenzado a exigir a los venezolanos y depende exclusivamente de sus propios recursos, recurriendo a grupos irregulares para realizar estas travesías. De acuerdo con David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, unos 3 millones de sus connacionales carece de documentación completa y ni siquiera puede lograr la renovación de sus pasaportes ni otros servicios consulares. La protección o ayuda que proporcionan los gobiernos de los países por donde circulan es de escaso impacto en la situación de vulnerabilidad que sufren. Este escenario contrasta con los fondos que la comunidad internacional ha destinado al respecto. A finales del año 2021, el embajador Jeffrey De Laurentiis afirmó que el gobierno de Estados Unidos había entregado desde 2017 más de 1.900 millones de dólares a, y citamos, sectores democráticos de Venezuela, así como a países y comunidades que acogen a migrantes venezolanos. Fin de la cita. En 2020, a instancias del gobierno de España, la Unión Europea, conjuntamente con ACNUR y la OIM, organizó la Conferencia Internacional de Donantes, que según la entonces canciller española Arantxa González Laya, recaudó 2.400 millones de euros para destinarlos a gobiernos de países receptores, así como a agencias multilaterales y ONGs locales, para brindar ayuda a migrantes venezolanos. Dichas referencias no agotan el universo de fondos destinados al caso. La resultante más concreta de estas gestiones ha sido un animado interés por parte de actores de la escena política venezolana y regional para acceder a esos capitales. De esta forma, representantes del interinato de Juan Guaidó han anunciado diversos proyectos para, en principio, ayudar a los venezolanos en el exterior, como por ejemplo el Plan Hermanos, anunciado en 2021 por Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino, reclamando financiamiento internacional para llevarlos a cabo. Tanto Borges como Smolansky se quejaron en años recientes de que la crisis migratoria venezolana ha sido la que menos dinero ha recibido en comparación con otras. Sin embargo, sus respuestas han sido difusas ante cuestionamientos sobre la administración del dinero recibido para esta causa. El gobierno venezolano también ha expresado su aspiración de participar en el reparto. Y en mayo de 2022, Nicolás Maduro informó que habían solicitado a ACNUR recursos financieros para, y citamos, apoyo a los migrantes venezolanos. A pesar de los fondos recibidos y del compromiso diplomático formal con el respeto y promoción de los derechos humanos, así como la adhesión a multilaterales como la ONU y sus agencias, los gobiernos de los principales países receptores de migración venezolana y de la mayor parte del continente en general han centrado sus esfuerzos menos en la protección que en el desistimiento, la contención y la regularización, como por ejemplo la instauración de requisitos de preadmisibilidad, la solicitud de visado o el refuerzo de la vigilancia fronteriza y las deportaciones, y en el mejor de los casos, la concesión de estatus de residencia temporal para quienes ya se encuentran dentro de sus fronteras. A pesar del otorgamiento de documentos de residencia y permisos de trabajo, las indispensables políticas públicas que faciliten la integración, el arraigo y la inserción en la economía productiva son insuficientes y en algunos casos inexistentes. Organismos como la OIM, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales y la Red Jesuita con los Migrantes han detectado estrategias de invisibilización de la situación de los desplazados venezolanos, tanto por parte del gobierno de Caracas como por los gobiernos de los países de tránsito y de destino, abordando el problema como migración y no como un tema de refugiados. Adicionalmente, el tópico se ha convertido en una suerte de arma política. En los años recientes, el gobierno venezolano acusó a los gobiernos de Chile, Colombia y Perú de promover la xenofobia contra los venezolanos y de obstaculizar el plan Vuelta a la Patria. Para los momentos de dichas acusaciones, las relaciones con Venezuela estaban en su punto más bajo, ya que los respectivos presidentes cuestionaban la legitimidad de Maduro en el poder. Sin embargo, en Venezuela también han sufrido hostilidad, como lo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que en el 2020 registró lo que llamó declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro contra venezolanos retornados al país por la pandemia del COVID-19, así como de restringir su ingreso al país. Según la comisión, los retornados fueron tildados de traidores, apátridas, oportunistas y bombas biológicas. Otro factor particularmente revelador es el tratamiento dado al fenómeno en el espacio público. La narrativa alrededor de la inmigración en Venezuela se caracterizó por una reticencia a denominarlo como exilio, desplazados o bien refugiados, hasta prácticamente comienzos de la tercera década de este siglo. El chavismo solía omitir el tema en su discurso, mientras que el resto de la clase política doméstica, nucleada mayormente alrededor de la plataforma unitaria, anterior Mesa de la Unidad Democrática, se refería a esta como la diáspora, expresión que también prefería el mundo periodístico, según el investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, Andrés Cañizales. El tema no es trivial, ya que la expresión diáspora no posee la connotación política que sí poseen las otras denominaciones mencionadas. El gobernante venezolano se refirió por primera vez al tema en el año 2018. Desde entonces ha acusado reiteradamente a sus rivales políticos, al gobierno estadounidense y a ACNUR de crear lo que él llama una falsa narrativa de la inmigración y de exagerar las cifras reales de esta. Últimamente, su gobierno ha reconocido la existencia de una crisis migratoria, pero tanto Maduro como sus representantes diplomáticos la atribuyen a las sanciones impuestas desde el año 2018. Igualmente, es llamativo que en su Informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2021, ACNUR evitó incluir a los venezolanos dentro de la categoría de refugiados y elaboró una categoría ad hoc de venezolanos desplazados en el extranjero para contabilizarlos. El devenir geopolítico del último trienio ha colocado a la revolución bolivariana en una situación favorable. En primer lugar, Occidente experimenta un aumento de la popularidad de proyectos políticos de izquierda y progresistas, tanto en Europa como en el continente americano. Los liderazgos afines a esta tendencia han alcanzado el triunfo electoral y son más proclives a regularizar las relaciones diplomáticas con Venezuela, al margen de las acusaciones que pesan tanto sobre Maduro como sobre el socialismo del siglo XXI. En segundo lugar, luego de la pandemia de COVID-19, el orden mundial luce reconfigurado y aliados coyunturales de Venezuela, como China, Turquía y Rusia, se esfuerzan en incrementar su ascendencia en la comunidad internacional y parecen dispuestos a respaldar la continuidad de la revolución bolivariana que les permite tener un pie seguro en Sudamérica. Por último, la guerra Rusia-Ucrania ha impulsado al gobierno de los Estados Unidos a un acercamiento con Venezuela. Entonces, a pesar de sus manifestaciones de apoyo público a Juan Guaidó, lo cierto es que la administración de Biden reconoce tácitamente al gobierno encabezado por Maduro. Domésticamente, la clase política que se agrupó alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática y que fungía como contendora electoral del socialismo del siglo XXI, se encuentra dividida y su representatividad ante la ciudadanía es baja. En la actualidad deben competir con otros actores políticos por el papel de interlocutores ante el chavismo. Las negociaciones con el régimen, como las que tienen lugar en México en el año 2022, giran alrededor de una agenda electoralista y del levantamiento de las sanciones. De hecho, luego de 2019 han participado en elecciones regionales y parlamentarias, lo que significa un reconocimiento de la legitimidad del sistema. La tesis de la usurpación ha sido descartada y el discurso se encamina ahora a centrar la atención de la sociedad en las elecciones presidenciales del año 2024. Puede decirse entonces que Nicolás Maduro ha superado importantes obstáculos surgidos en el último lustro, y más aún, sin modificar sustancialmente su narrativa revolucionaria ni su avance hacia el Estado comunal. En ciertos medios se difunde la tesis de que Venezuela se arregló. Sin embargo, el alivio aparente en la economía ha sido explicado no por un cambio en la conducción productiva ni financiera de la nación, sino justamente por la imposición de las sanciones de 2018, que habría obligado a los actores afectados a frenar la fuga de capitales del país y a invertir su riqueza internamente.
Los acuerdos y negociaciones entre cúpulas domésticas y foráneas no cambian la realidad cotidiana de la mayoría. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Venezuela es aún el país con mayor inflación en el mundo y para 2022 es el más pobre del continente americano. El salario mínimo es de $28 mensuales para julio de 2022, mientras que solamente la canasta básica alimentaria cuesta $382 mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. El estudio en COVID 2021 lo situó como el país más desigual de toda América, con un índice de Gini de 56.7, y donde además la pobreza se ha profundizado, abarcando al 96% de la población, y la esperanza de vida disminuyó en 3 años. Ciertamente, organismos como la CEPAL y el banco de inversión Credit Suisse han pronosticado un crecimiento económico para Venezuela en el futuro próximo, pero de verificarse dicho fenómeno, podría no reflejarse en la calidad de vida promedio si se mantiene el actual escenario sociopolítico. Consecuentemente, no es probable que se produzca un retorno migratorio significativo y por el contrario pudiera incrementarse la salida de población. El reto para Nicolás Maduro sería entonces que la comunidad internacional mantenga el foco en las consecuencias y no en las causas reales de la inmigración, y complementariamente conseguir apuntalar una narrativa que atribuya a la acción de terceros, especialmente los Estados Unidos y Europa, la responsabilidad de la crisis. Finalmente, en el marco de la decadencia del orden liberal occidental que prevaleció después de la Segunda Guerra Mundial, tendría el reto de lograr articular acuerdos y alianzas con élites políticas y económicas, tanto globales como hemisféricas, donde prioricen intereses estratégicos por encima de principios de defensa de los derechos individuales y del imperio de la ley. Nuevamente, la presión para el logro de tales objetivos estaría en los límites de la región para manejar el dramático desplazamiento de millones de venezolanos a lo largo del continente. Muchas gracias.